Ok, en el video anterior estuvimos revisando el tema de la interpolación, eh, pero más orientado hacia el tema de la interpolación espacial, ¿ya? Interpolación que se da, digamos, son los pasos intermedios que se generan entre fotograma clave y fotograma clave, que son los puntos donde se producen los cambios importantes y que sirven de referencia en definitiva para las interpolaciones. En este caso vamos a hablar de la interpolación, pero ya más relacionado con el tema temporal y que nos va a ayudar a ajustar el tema de las velocidades cuando estamos animando propiedades de una capa. Vamos a partir entonces viendo cómo nosotros podríamos generar de forma muy básica diferentes velocidades. Una es, vamos a trabajar con la propiedad de posición de este sólido. Vamos a movernos un segundo en el tiempo. Vamos a cambiar la posición del sólido hacia allá. Vamos a movernos otro segundo en el tiempo y vamos a volver a mover nuestro sólido, pero esta vez un poquito más. ¿Ya? Ya a simple vista, acá podemos observar de que hay dos velocidades totalmente distintas. ¿Ya? Eso se aprecia porque nuestra trayectoria del movimiento nos está mostrando puntos mucho más separados en el primer caso que en el segundo caso. En After, esta separación de puntos nos indica velocidades. ¿Ya? Quiere decir que acá hay menos fotogramas o hay pocos fotogramas en un desplazamiento que fue bastante más largo. ¿Ya? En este caso hay muchos más fotogramas en un desplazamiento que es más corto. O sea, esto ya nos da alguna referencia visual de la velocidad que hubo en este primer trayecto, o sea, el trayecto entre ese punto y ese punto, y la velocidad que hubo en el segundo trayecto que va desde ese punto a ese punto. ¿Ya? Los tiempos son totalmente iguales, un segundo aquí, un segundo acá, pero en este caso el objeto recorrió mucho más distancia en este primer trayecto que en este segundo trayecto, por lo tanto acá la velocidad es mayor, obviamente. Nosotros podríamos, vamos a quitar este tercer keyframe, nosotros podríamos también cambiar la velocidad juntando, o sea, trabajando ya con el tiempo, juntando los keyframes. Fíjense, si los junto, la separación entre los puntitos de mi línea de trayectoria se va haciendo cada vez mayor, lo que indica que la velocidad ha subido. ¿Ya? Si separo mucho más los keyframes, los puntitos se nos apegan, lo que indica que la velocidad ha bajado. Vamos a ver si es cierto. Por ejemplo, si pongo mi keyframe, el segundo keyframe ahí y esto lo echo a correr, el cubito pasa a una cierta velocidad. Después si tomo mi keyframe y lo separo mucho más en el tiempo, ahora mi cubito se va a mover bastante más lento. ¿Ya? Vamos a volver a poner el segundo keyframe en el segundo 1, vamos a ir al segundo 2, vamos a crear nuevamente el tercer keyframe donde vamos a mover solo un poco nuestro objeto. Velocidad mayor en este caso que en este otro caso. Vamos a revisar ahora el gráfico. El editor gráfico es una herramienta que nos brinda After Effects, donde nosotros podemos ver gráficos que nos muestran, en este caso nos está mostrando la velocidad del primer trayecto y luego la velocidad del segundo trayecto. Esta velocidad está expresada, fíjense, en píxeles por segundo. ¿Ya? Similar a cómo pasa, digamos, como se mide la velocidad ¿cuánto se llama? En la velocidad de un automóvil, por ejemplo, que se expresa en kilómetros por hora. En este caso son píxeles, digamos, de desplazamiento por segundo. Tal como lo veíamos ya en la línea de trayectoria, el primer caso nos muestra puntitos más separados, lo que indica que hay una mayor velocidad ahí que acá. Y acá en el editor gráfico también lo podemos ver, o sea, el valor de velocidad es mucho mayor aquí que acá, que está más bajo. ¿Cierto? Aquí van subiendo los píxeles por segundo. Parte de cero y va subiendo la numeración hacia arriba. Entonces este valor
es un valor de velocidad mucho mayor que este otro valor que está más abajo. Otra cosa que podemos observar aquí, que la velocidad es totalmente constante desde que parte hasta que termina, o sea, se mantiene exactamente la misma velocidad durante todo este primer trayecto, y también pasa lo mismo con el segundo trayecto. La velocidad se mantiene totalmente constante desde que parte hasta que termina, es una línea totalmente recta y horizontal en los dos casos, ¿ya? Eso puede ser distinto si nosotros elegimos cambiar la interpolación de nuestro fotograma clave o keyframe. Si cambiamos esta interpolación desde lineal a curva continua o curva automática, vamos a poder trabajar de manera más detallada el tema de la velocidad y especialmente de las aceleraciones y desaceleraciones de nuestra velocidad. Para eso, igual como lo hacíamos antes, nos vamos a interpolación de fotogramas clave, pero esta vez, a diferencia de antes, nos vamos a fijar donde dice interpolación temporal. Está seteada en lineal, ¿cierto? Ya lo habíamos revisado, es totalmente lineal nuestra interpolación. Pero si nos metemos acá y nos vamos a interpolación de fotogramas clave, interpolación temporal, y en vez de lineal cambiamos, por ejemplo, a curva automática, le damos a aceptar, y fíjense, ya esta velocidad no es una velocidad constante como la veíamos antes, sino que es una velocidad que empieza a bajar gradualmente hasta la última velocidad que está representada por ese punto, ¿ya? Incluso nosotros podemos tomar este punto, moverlo y hacer, digamos, algunos cambios en esta velocidad, donde tendríamos una velocidad que parte, sube un poco y empieza a bajar gradualmente hasta ese punto y después sube un poquito, ¿ya? Veamos si eso se refleja en el movimiento. Efectivamente parte más acelerado y termina un poquito más desacelerado, ¿ya? Si nosotros hacemos que esta diferencia sea un poquito mayor, esto podríamos bajarlo hasta ahí, hasta el 0 píxeles por segundo. Vamos a tener una velocidad que parte alta y va bajando gradualmente hasta terminar en una velocidad de 0 píxeles por segundo. Eso también se ve reflejado en la línea de trayectoria. Fíjense que los puntos parten bastante separados y se van apegando gradualmente hasta llegar al final de la trayectoria, ¿ya? Antes no, antes veíamos puntos que mantenían una misma separación en el primer trayecto, y después en el segundo trayecto también los puntos, aunque estaban más pegados, mantenían todos la misma separación. Acá no, acá van gradualmente juntándose hasta llegar al punto final. Vemos cómo se ve esto al reproducir. Podríamos trabajar con otra interpolación. Por ejemplo, estamos con curva continua, podríamos trabajar con curva. No sé si recuerdan que en el otro video, cuando a la trayectoria cambiábamos la interpolación a curva, teníamos la posibilidad de manipular independientemente el manejador derecho del izquierdo de las curvas. En este caso pasa algo similar. Yo puedo tomar el manejador independientemente el derecho del izquierdo, ¿ya? Si volvemos a cambiar esto a interpolación temporal curva automática, esto se nos convierte en un solo punto, ¿ya?, que mueve simultáneamente el manejador derecho y el izquierdo. Esto podría ser de repente más cómodo para trabajar con el refinado de las aceleraciones y desaceleraciones en una animación.
Además de la interpolación de curva, perdón, acá en la temporal, estamos trabajando en la temporal. Además de lineal, curva continua y curva automática que se comportan muy parecidos las dos. Además tenemos mantener. ¿Qué hace mantener? Hace lo siguiente. Vamos a cambiar todos nuestros keyframes a mantener. Interpolación. Vamos a seleccionarlos todos. Nos vamos ahí. Interpolación de fotogramas clave. Interpolación temporal. Nos vamos a cambiar a mantener. Y mantener lo que hace es mantiene el valor, en este caso de la posición, va a mantener el valor de posición durante todo el trayecto, digamos en el tiempo, durante todo este intervalo, hasta llegar al keyframe siguiente, donde simplemente va a aparecer puesto en la posición que corresponde a ese keyframe. Lo mismo va a suceder al llegar al tercer keyframe. O sea, acá ya no hay interpolación, no hay pasos entre medios, o sea, no hay pasos que siga nuestro objeto entre medios, sino que simplemente salta de un valor a otro. En el caso de propiedades que son netamente temporales, que no tienen, digamos, expresión de espacio, como la posición que sí se desplaza en el espacio, podría ser, por ejemplo, el caso de la opacidad. Si nosotros tenemos la opacidad, podríamos tenerla ahí en el segundo 0 en 100 y en el segundo 1 podríamos tenerla en 0%. ¿Ya? Y esta interpolación de fotogramas la tenemos en lineal o en curva, cualquiera de las curvas. ¿Ya? Vamos a tener un paso gradual, vamos a tener interpolación en definitiva, un paso gradual desde el valor 100 al valor 0. Fíjense en acá los valores, como esto va bajando gradualmente hasta llegar al segundo equipo. ¿Ya? Pero si cambiamos esto a mantener, vamos a seleccionar los keyframes y elegimos interpolación de fotogramas clave, interpolación temporal, y elegimos donde dice mantener, simplemente va a pasar o va a mantener el valor de 100, y cuando llega al segundo keyframe pasa directamente a 0, o sea, pasa de ser de 100 a 0 en un paso, sin interpolación. Esto podría ser útil, por ejemplo, para hacer un efecto estroboscópico. Vamos a tener dos keyframes, uno con 100, otro con 0. O de un objeto que intermitente, de una luz que parpadea. Prende y apaga. No hay, digamos, pasos intermedios. Ahora, si copiamos todo esto y los pegamos acá, pero a estos les cambiamos la interpolación temporal, interpolación de fotogramas clave, interpolación temporal, y lo cambiamos a lineal, por ejemplo. Acá vamos a tener unos pasos intermedios, ¿cierto? Entre el valor 100 y el valor 0. O sea, es distinto lo que pasa ahí de lo que pasa acá, que acá simplemente está en 100 y después a 0 de una vez. Volvamos al tema de la... A ver, probemos esto con el tema de la rotación. Vamos a... poner esto así, ¿cierto? Y vamos a hacer que nuestro objeto en un par de segundos dé unas 3 vueltas. Si nos metemos a nuestro gráfico y elegimos acá el tema de la velocidad, podríamos ver otras cosas también, pero vamos a ver. La velocidad es totalmente constante, ¿cierto? Parte a una velocidad que está expresada también, como siempre, en píxeles por segundo, y termina en la misma velocidad. O sea, es totalmente constante. Si nosotros cambiamos, podríamos cambiar, por ejemplo, la interpolación del segundo keyframe, acá donde dice interpolación de fotogramas clave temporal, y lo cambiamos a curva automática.
podríamos bajar esto y hacer que esto parta muy rápido y termine lento. Vamos a seguir un poquito esto por allá. Entonces parte a una gran velocidad y esto baja hasta velocidad 0. Vamos a ver si es verdad. Parte muy rápido y termina lento. El editor gráfico, aparte de mostrarnos digamos, la línea de gráficos de velocidad, podríamos nosotros elegir también mostrar gráficos de valores. Vamos a quitar por un rato el de velocidad, gráfico de valores. Y en este caso, fíjense, la rotación nos la muestra en grados. Cantidad de grados que está girando nuestro objeto. Si por ejemplo trabajáramos con la posición, digamos que partimos ahí y en el segundo 2 llevamos nuestro objeto a ese lugar. Nos muestra una línea roja que representa al valor X y una línea verde que representa al valor Y. Si esto fuera una capa 3D, nos mostraría además una línea azul que representa al valor Z. ¿Ya? Acuérdense que en un ambiente 3D o en un espacio 3D ya, aparte de X y de la Y que es verde, además nos aparece una tercera coordenada que es la Z, que es la profundidad. ¿Ya? Podríamos entonces nosotros ver valores, ¿ya? O también podríamos ver velocidad, digamos, para poder trabajar directamente en eso cuando queramos refinar el tema de las aceleraciones y desaceleraciones. Algunas cosillas que tiene nuestro super editor gráfico. Tenemos acá un botón con el que podemos elegir entre los tipos de gráficos que vamos a mostrar. Hay otros más, pero no los vamos a considerar por ahora en este video. Tenemos la posibilidad de que nos aparezca un cuadro delimitador cuando seleccionamos más de un keyframe. Supongamos que vamos a crear un tercer keyframe. Ahí. Ya. Y esto lo vamos a mover. Vamos a dejar que esto deje de ser una capa 3D, lo vamos a mover para allá. Si seleccionamos todos estos keyframes y tenemos activado esa opción, nos muestra una especie de cuadro delimitador por el que nosotros deberíamos poder tomar todos los keyframes y jalarlos, ¿ya? Como si fuera una forma. Eso siempre y cuando esté activada esa función. Si activamos el ajustar, que es esta especie como de imán, esto se va a ajustar a la grilla que tiene de fondo la ventana de gráfico. Al tener activada esta opción de lupa, que tiene esta flechita apuntando hacia arriba y hacia abajo, como esté el gráfico, o lo tiramos, vamos a cambiar esto un rato a curva, separación temporal, curva automática. Si nosotros de repente decidiéramos tomar uno de los puntos y llevarlos por allá arriba, al estar activado este botón, el gráfico por mucho que se estire hacia arriba o hacia abajo, siempre nos va a mostrar toda la línea dentro de la ventanita. Si esto no está activado y nosotros nos movemos para allá, nos va a quedar parte del gráfico fuera. Entonces es recomendable tener esto activado para que siempre tengamos a la vista todo el gráfico. Estos botones son similares a esto. Este va a adaptar la selección, lo que tengamos seleccionado acá lo va a adaptar a la vista. Este va a adaptar todos los gráficos que tengamos a la vista. Después tenemos tres botones que son súper útiles. El primero, por ejemplo, nos convierte en la interpolación de nuestro keyframe a mantenimiento. El segundo nos convierte
la interpolación de nuestro keyframe a lineal, y por último tenemos la opción de, con este botón, convertir la interpolación de nuestro keyframe a curva automática. ¿Ya? Estos nos sirven para hacer aceleraciones y desaceleraciones automáticas. ¿Ya? Por ahora no los vamos a ocupar, pero estos sí son re útiles porque nos permiten cambiar directamente desde aquí al tipo de interpolación temporal de nuestros keyframes, sin tener que meternos, digamos, al menú al que optamos aquí, haciendo clic con botón derecho y metiéndonos donde dice interpolación de fotogramas planos. ¿Ya? Podríamos cambiar directamente entonces con esos botones. Este nos deja en mantenimiento, este nos convierte a lineal, lineal y lineal. ¿Ya? Y finalmente este nos convierte a curva automática. ¿Ya? Al igual que con la curva de trayectoria, con la curva temporal del gráfico que nos está mostrando los valores de tiempo, de velocidad, también nosotros podemos trabajar con la herramienta convertir vértices. Ahí convertimos esto a, digamos, a interpolación lineal, y con eso a curva. También lo podemos hacer directamente acá afuera. Vamos a convertir esto a lineal, interpolación temporal lineal, y con control, si presionamos encima, convertimos a curva automática y lineal. Podemos conmutar entre uno y otro teniendo la tecla control presionada. Si pinchamos encima, tenemos la opción de cambiar o de elegir entre lineal, que es ahí, y curva automática, que es ahí. Eso respecto de la interpolación temporal. Espero que no se me haya quedado nada en el tintero, y nos vemos en otro video.